Ahí en Mateo 8:38. Así que la iniciativa siempre proviene de Dios, por lo tanto, debemos preguntarnos siempre, ¿es Dios el que me está llamando como a su ministro? ¿Y cómo podemos saber si esto no es un capricho personal? Y en esta búsqueda de hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas, lamentablemente, y digo lamentable porque no va a suceder como sucedió en el siguiente ejemplo, no todos tendremos la experiencia del increíble llamamiento en cómo fue llamado Isaías. Nos dice el texto, en ese momento voló hacia mí uno de los serafines que traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Respondí, aquí estoy, envíame a mí. Así que usted y yo podemos decir, Señor, envíame a mí, pero de seguro no será nuestro llamamiento de una forma sobrenatural como lo fue con Isaías, o como lo fue incluso con el apóstol Pablo, ¿cierto? Cuando ahí camino a Damasco el Señor se le aparece en una luz y él cae y finalmente queda ciego. No será de esa forma. Ahora bien, según las enseñanzas bíblicas, los ancianos u obispos o pastores, que son tres sinónimos que se usan, enseñan la palabra, predican la palabra, protegen de los falsos maestros, están para exhortar, para amonestar respecto de la sana doctrina, para visitar a los enfermos, para orar con ellos, para arbitrar en cuestiones de asuntos doctrinales. Entonces, dicho con el vocabulario bíblico, amados hermanos, los ancianos, que es el nombre para pastores, pastoreaban, supervisaban, dirigían y cuidaban a la iglesia local. Así que cuando Pablo y el apóstol Pedro exhortaban frontalmente a los líderes a hacer su tarea, ambos utilizaban imágenes que provenían de la tarea de un pastor. De ahí viene la palabra pastor. Por eso que debe tomarse en cuenta que estos dos grandes apóstoles del Señor, como lo fueron Pablo y Pedro, asignaron la tarea de pastorear la iglesia local, pero por hombres llamados ancianos. Miren, Pablo recuerda a los ancianos ahí en Asia que Dios, el Espíritu Santo, los ha colocado como, dice el texto, como pastores y obispos, con el fin, con el propósito de que pastoreen la iglesia de Dios. Pedro, por otra parte, exhorta a los ancianos a hacer para la congregación todo lo que un pastor sería para su rebaño. Por lo tanto, nosotros también debemos considerar a los ancianos que siguen la línea apostólica y cristiana, esencialmente como pastores del rebaño, no como personas que están para cumplir una labor ejecutiva o en comisiones o como gerentes o asesores del pastor. No, los ancianos son pastores dentro de la iglesia. Entonces nuestro llamamiento es pastoral, pero bíblicamente es anciano. Así que Dios manifestó por medio de su palabra los requisitos para las personas que quieren optar a esta posición, para este cargo. Y en este primer video, en este segundo video ya, porque se cortó el primero, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos de este maravilloso llamado y que debe ser una pista segura de lo que Dios nos está pidiendo para cada uno de los que fungimos en esta posición. Y el primer punto que debemos considerar es que el creyente generalmente recibe este llamamiento conmovido por el Espíritu Santo hacia una búsqueda de la verdad de las Escrituras. Miren, hay un aspecto subjetivo en el llamamiento al ministerio que ocurre o cuando leemos la palabra de Dios o cuando estamos orando.
Generalmente es en estos momentos de intimidad con nuestro Padre y de obediencia, por supuesto, cuando el Señor comienza a provocar una inquietud en el corazón del creyente. Es en este momento en donde el hombre, el creyente, el cristiano, comienza a ser atraído por Dios a vivir una vida especial en torno a lo que es sagrado. Es en este momento de la búsqueda de Dios, en este momento de dedicación, en donde el Señor comienza a susurrar una suave palabra con dirección hacia esta tarea vocacional que es ser pastor. Ahora, recordemos que el apóstol Pablo dijo, si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Por lo tanto, podemos concluir que querer ser un pastor, amados hermanos, es muy válido y muy loable para todo aquel que se sienta atraído hacia esta vocación. Es válido postular a él. En segundo lugar, en este camino al llamamiento pastoral, siempre hay un ferviente deseo de predicar el Evangelio. Y eso se confirma por aquellos creyentes que, ya sea desde un púlpito o desde en realidad cualquier lugar donde exista una oportunidad, ya sea en la iglesia o en el trabajo o en la calle o mientras va en el camión, etcétera, etcétera, usted lo ve como una oportunidad para predicar la palabra. Así que básicamente, cuando usted siente esta responsabilidad por aquellas personas que están perdidas, o comienza a tener una carga por aquellos que necesitan recibir instrucción bíblica como los creyentes, son indicios espirituales de que Dios le puede estar llamando a este oficio. Y si este fuera el caso, que usted se siente motivado hacia el llamado pastoral, la iglesia local debería dar una aprobación pública por medio de un servicio de ordenación. Y aquí quiero ser enfático en algo muy importante, hermanos. Nunca intente levantar su propia iglesia o de autoproclamarse, autoordenarse pastor. Eso no va a funcionar. Y peor aún, esto puede traer mucha división a la iglesia del Señor. Dice la Biblia, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Y luego el texto añade, así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron para consagrarlos al ministerio. Entonces, como todo en la casa del Señor debe hacerse con orden, no podemos simplemente creer que Dios nos está llamando a hacer las cosas porque sí nomás y porque creemos que es el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida y no poner en la balanza las condiciones que demarca la Biblia para poder participar de este llamamiento. Entonces, generalmente en este punto también son los demás los que comienzan a manifestar hacia nosotros cierta confianza para contarnos cosas, para buscar consejo, para buscar ayuda espiritual. Entonces, anote esos puntos que son importantes para saber si es Dios quien lo está llamando. En tercer lugar, todos quienes están o creen tener el llamado al pastorado deben pasar por el criterio objetivo de la iglesia. Y con esto me refiero es si hay algún divorcio o algunas experiencias que lo descalifican para este trabajo, usted no puede postularse. ¿Hay evidencias, por ejemplo, de las capacidades que hayan sido demostradas en la iglesia? Me refiero a que es una persona que tiene dones, es una persona que tiene un carácter amoroso, que puede presentar bien la palabra de Dios. Y si es así, usted puede ser un candidato a este oficio. Y en cuarto lugar, todos quienes quieren ser parte de este ministerio siempre deben reunir los requisitos que la palabra del Señor nos entrega para poder ser parte de esto. Y son asuntos evidentes. Dice Timoteo, así que el obispo
debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni pendenciero, no debe ser amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Dice el texto, o continúa el texto, no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó Satanás. Tito también nos da instrucción acerca de los requisitos para el pastor y dice, el anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, no iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. Al contrario, dice el apóstol, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Por lo tanto, son requisitos bastante exigentes y algunos aspectos muy importantes para este noble llamamiento. Sin embargo, hay muchas otras cosas que son parte también